esta es la primera construcción de todo Conchitoro. ¿En serio? Sabroso. Hola, bienvenidos. Amigos, estoy seguro que si ustedes escuchan Chile, lo primero que se me viene a la mente es vino chileno. Y aquí estamos en una de las viñeras más famosas de Chile, Concha y Toro. Pagamos un tour aquí que nos costó, ahí el más barato, comí más barato porque son de 3 vinos, 7 vinos, con queso, 9 vinos, muchísimos vinos. Entonces nosotros escogimos uno de 30.000 pesos, que son $30, y son para 3 copas de vino y nos van a dar todo el recorrido y toda la historia. No venimos para acá a emborracharnos, pero sí venimos a probar el vino de acá, que es uno de los más famosos de aquí. Ya nosotros hicimos la reserva y todo. Vamos a ver, nosotros reservamos para las 5 de la tarde, pero son las 3:40. Vamos a ver si lo podemos hacer un tour antes, para salir de esto rápido y bueno, disfrutar de todo. Amigos, ya estamos aquí enfrente a la puerta, a la entrada de la viñera de Concha y Toro. Aquí tenemos nuestro brazalete. Gentilmente los chicos nos dieron el pase para las 4 de la tarde porque nosotros habíamos reservado para las 5 de la tarde. Estamos muy felices, algo que queríamos hacer, algo que si vienen a Chile tienen que hacer, porque aquí es donde se hace uno de los vinos más sabrosos del mundo. Vámonos, vámonos. Somos nosotros. Aquí vamos nosotros. Y aquí vamos el grupo también, los que hablan español. Hola chicos. Hola. Gracias. Ah, verdad que ustedes eran los de las 5. Sí. Ahora sí los voy a escanear. Ah, ok. Y dije, ¿por qué me salía error? Ven chicos, pueden esperar acá. Concha y Toro de 1883. Benvindo. Sino también lo que hace es segmentar, separar todos estos espacios que es naturaleza de lo que está detrás de mí. La primera parte, el primer punto, la casa de verano del fundador, Don Melchor. La casa de Don Melchor, el fundador de Concha y Toro. Si ustedes se imaginen, adentro todo se mantiene intacto desde 1800. Hay unos jarrones de mink como este porte que vienen de China. Y es un pequeño parque inglés también de 22 hectáreas. Wow. Y como ya podemos ver, está rodeado y lleno de árboles. Y todos estos árboles vienen de diferentes partes del mundo, pero ya voy a hablar de eso. Impresionante. Don Melchor, señores, vivió en esta casa, fue fundada en 1888, pero hace 13 años antes él vivía en esta casa y construyó esta casa. Y miren el patio que tiene. Esa fuente que está ahí, 150 años tiene. Qué enorme. Miren este patio, qué hermoso. Wow. Miren qué espectáculo. Namu Chile namu anigo mo chungu mo yuroko sombol로 해주고 키우는 거야. Qué arrecho. También estaba diciendo el guía que él dio. 나무 también, 특이하다. Sí. 특이하게 생겼어. sí, estaba diciendo el guía que muchas personas, muchos dinero de diferentes países le hacían regalos. Como son los regalos, los que tienen en el interior de las casas, son reliquias, y también tienen los árboles estos que están acá. Miren estos árboles. Él dice que no son árboles chilenos, que son árboles que le han dado muchas personas de muchos países. O sea que podemos encontrar aquí de todo. Vamos a tomar unas fotos aquí. Miren qué belleza, ¿ves? Qué belleza, miren, qué belleza. Wow, qué espectáculo. Miren este árbol que está aquí, señores. Es un árbol de una longevidad cercana a 250 años de crecimiento lento que puede alcanzar 35 metros de altura. Tiene un tronco recto, ramificado en copa ovalada en un tercio superior. Fagus silvatica. Wow, 250 años, Dios mío. Él dijo que pudiéramos caminar por todo esto, pero no pisar la grama. Aquí tenemos un jardín de variedades. Se llama así porque hay 24 tipos distintos de uvas. 12 uvas tintas y detrás 12 uvas blancas. La parte más importante de todo el recorrido, a lo que todo el mundo vino. Bienvenidos a la barra de Conchitoro. 이건 조금 아까보다 덜 달아. 달아? 덜 달아. 아까보다. 나 근데 이게 더 맛있는 것 같은데? 어때? 와우. 맛있어? 맛있지? 이거 사막에서 나오는 거래. 사막. Chile Pucto. 7잔 먹었으면 취했겠다. Y aquí estamos, amigos, con nuestros vinos. Cayón ven, Cayón siempre se queda atrás mío. Esta es nuestra tercera copa. Wow, de verdad que la primera copa que nos tomamos era un vino blanco, bastante dulce, que se acompaña con fruta, con pescado, muy rico. El segundo que nos tomamos, un Carmenere, estaba buenísimo.
nos dijo que tenía 8 meses en la barrica y este que está acá tiene 14. Este es un Cabernet Sauvignon, es la uva que más se vende en el mundo. Y como se puede ver las 와 uvas 진짜 aquí. 작다. 아직 Wow. 베베야 베베 이거. Mira, este que está acá es Pinot Gris. Y seguimos caminando, vamos a encontrar, mira, este es Carmenere. Carmenere. 아, Y esta que vemos acá es Pinot Noir. Amigos, siempre les doy una información aquí, las personas que no han tomado mucho vino y no saben, yo tampoco sé mucho, pero les digo que cuando ustedes van a comprar una botella de vino, tienen que fijarse siempre, bueno, dos cosas, si es vino tinto o blanco. Si es vino tinto, hay muchísimos tipos de uvas, muchos, miles de uvas. La más famosa es la Cabernet Sauvignon. Ustedes van a ver siempre nombres como Cabernet Sauvignon, Malbec, Carmenere, Pinot Noir, muchísimo. La más famosa, como le acabo de decir, es Cabernet Sauvignon. Esta es una Cabernet Sauvignon. Vamos a dar un trago, bebé. 한잔 하자. 하나 둘 셋. 살르. Concha y Toro. Wow. Limpia. 깨끗한. 맞아. Wow. 맞아. Wow. 내가 하고 싶었단 말이야. Es un 진짜 맛있다. limpio. 이거 1년 2개월 있었어. 14 meses en la barrica. Wow. Es que lo que es caro, lo vale de verdad. Lo que es caro, señores, porque lo vale. Cuando se toma un vino que vale muy poco, ustedes pueden ver ahí que el sabor es muy ácido, muy fuerte. Qué sabroso esta copa de 진짜 vino. 싸버렸어. 맞아. ¿En serio? 싸버렸어. Wow, está lindísima. Acá mira todas las uvas, ¿ves? Wow, mira. 진짜 너무 넓어. Todas 너무 las 커서. uvas. Y aquí, y nos estaba contando el chico que aquí tienen muchas viñeras de Concha y Toro. No solamente aquí donde estamos nosotros, muy cerca de Santiago de Chile. Esta fue la primera donde él empezó, donde él experimentó. En esta tierra que está aquí, fundador de esto, trajo uvas desde Francia, Cabernet Sauvignon, y plantó aquí. Y él se dio cuenta de que se daba muy bien, hasta puede ser mejor que en Francia, según estaba diciendo el señor. Y empezó a traer más y más. Y sobre todo estas plantaciones, mire, grandísimo. Esto es enorme. Si nos vamos aquí nos perdemos, pero de tantas cosas. Qué lindo, de verdad. Qué experiencia, 어때? 괜찮지? 여기서 먹으니까 와인이 더 맛있는 것 같고 그리고 또 재밌는 얘기를 들으니까 또 더 맛있는 것 같아. Sí, de verdad que el muchacho nos está contando muchas cosas, nos está explicando bastante de vinos, todo eso. Amigos, cuando ustedes ven que están batiendo así el vino, ¿verdad? Para poder olerlo y ven que las lágrimas bajan muy despacio, quiere decir que tiene poco alcohol y también tiene poco tiempo de madurez. Y este, como pueden ver, miren este, señores, cómo baja suavecito, 14 meses. Miren, suavecito va bajando, ¿eh? Qué belleza. Vamos a tomar unas fotos, Cayo. 사진 찍자. 오케이. Nos tomamos fotos y después nos vas a llevar a Casillero del Diablo. ¿Por qué se llama Casillero del Diablo? Todo eso nos va a explicar él. 와. 우와. Helado, les dije que helado. 와. 300 botellas de vino sale de una barrica. Miren cuánto tiene. Cabernet Sauvignon. 23년도 이거는. Casillero del Diablo. 우와. Vamos a escuchar la historia del verdadero Casillero del Diablo. Wow, 진짜 어렵다. Como pueden notar, todas estas paredes están hechas con ladrillos, pero antiguamente, queridos amigos, no existía el cemento para unir todos estos ladrillos. Todo esto está unido simplemente con cal y canto. Y para quien no sepa, el cal y canto es una mezcla de calcio, arena y clara de huevo. 50.000 huevos se utilizaron para esta construcción. Y esta es la primera construcción de todo Concha y Toro. Se construyó en 1850. Es decir, todos estos tienen más de 170 años de historia. ¿Y ustedes piensan que alguna vez algún ladrillo ha caído al suelo? Más aún con Chile, que es un país de terremotos. Porque él está por ahí esperando por ustedes. ¡Nos vemos! Chao, 죄송한데. Ay, ahora. 여기 있으래?
Van a conocer una leyenda que empezó hace más de 100 años en esta bodega. Todo comenzó en el año de 1883, cuando don Melchor de Concha y Toro, fundador de esta viña, trajo a Chile las más exclusivas cepas de la región de Bordeaux, Francia. Sí, esta mañana don Melchor comentó que en su bodega habita el mismísimo diablo. Este techo no existía, y daba directamente con la intemperie y por ahí bajaban los ladrones. Y se metían al casillero y robaban los mejores vinos de la región. Por arriba. Por ahí arriba. Entonces, para evitar que siguieran robando sus pobres vinos, don Melchor infundió el mito que ahí dentro estaba esperando el mismísimo a cada persona. Listo, amigo, hemos terminado nuestro tour en la viña era de Concha y Toro. Salimos más borrachos que nada. 조금 취했지? 약간 어? 취한 것 같아요. 분위기에 취하고 와인에 취하고. Salimos pero muy prendidos, de verdad, porque uno tiene que comer y tomar, entonces ahí darnos la charla y todo, salimos todos prendidos. De verdad que hermosísimo el tour, súper recomendado. La historia, el casillero del diablo y todo eso, buenísimo muchachos. Buenísimo, nos dieron 2 copas de vino, qué excelente experiencia. Espero que les haya gustado este video muchachos, nos vemos en el próximo, chao. 자.